Bien, les saludo en esta hora en el amor del Señor, siempre dando gracias a Dios porque Él es bueno y sin duda hasta el día de hoy podemos decir y hablar acerca de la fidelidad del Señor. Eh, quiero compartir con ustedes algo que de una otra manera también ha identificado mi vida en el tema de las decisiones. Y eso es una de las cosas que quiero hablar en esta hora, en esta mañana, eh, pensando también en las fechas en que estamos. Estamos ya en fechas donde estamos terminando un año, un año complejo, un año difícil, un año donde muchos lo han dicho y lo han expresado también de esta manera. Hay un año para olvidar, pero un año también, si lo miramos desde otra perspectiva, donde Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso y las cosas que han ocurrido, bueno, están en el resorte de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, nos tomamos, ¿no es cierto?, de esta palabra del Señor, donde nos habla y nos dice de que todo lo que Dios hace es bueno. Y siempre ha sido así. Por lo tanto, quiero hablar en esta mañana y con ustedes también, ¿no es cierto?, llevarles a ustedes este tema, esta reflexión de la Escritura acerca de las buenas decisiones que debemos tomar. Y quiero basarlo ahí en el Salmo 32, versículos 8 y 9. Dice así en el nombre del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, esta palabra nos va a ayudar un poco a entender lo que quiero compartir con ustedes acerca de las buenas decisiones o las decisiones que nosotros debemos tomar. Y la verdad es que parafraseando un poco el versículo, el texto dice: te haré entender, te haré comprender, o sea, te daré conocimiento, despejaré tu mente para que luego yo pueda enseñarte y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, o sea, yo velaré por ti, dice el Señor. Entonces, si tomamos este texto, podríamos nosotros deducirlo de la siguiente manera. O sea, lo que está diciendo es que necesitamos de Dios para tomar las decisiones correctas. Cuando la Biblia habla del caballo y el mulo, estos son animales que necesitan ser sujetados y dirigidos para hacerlos sumisos y obedientes. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura con respecto al tema central, ¿no es cierto?, que es las buenas decisiones o las decisiones, ¿no es cierto?, que debemos tomar? Bueno, la Biblia está diciendo que como creyentes debemos estar tan sensibles al Espíritu Santo que no necesitemos de alguna otra disciplina, sino simplemente la dirección de Dios como lo suficiente para lograr entender sus propósitos y tomar las decisiones correctas, de tal manera que lo que Dios nos enseña a través de su palabra sea efectivo en nuestras vidas, para mantenernos en lo correcto, en lo santo de Dios. No llegar a experimentar aquellas vivencias dolorosas de la vida si podemos evitarla siendo fieles y obedientes a Dios. Y esto sin duda tiene que ver mucho con lo que quiero compartir en esta mañana acerca de las buenas decisiones que debemos tomar. Hay buenas y malas decisiones. Generalmente las malas decisiones siempre nos van a arrastrar a algún problema, a algún hoyo profundo, donde y muchos que han experimentado esto o hemos experimentado esto por nuestras malas decisiones,
En definitiva, estando allí nos damos cuenta de nuestro error, de lo que hemos decidido mal, incorrectamente. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que Dios nos hizo con libre albedrío, o sea, libertad para tomar nuestras propias decisiones. Adán y Eva tomaron su propia decisión, eso lo entendemos, ¿no es cierto?, cuando leemos el libro de Génesis, aun cuando Dios ya se había pronunciado. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque si comes, morirás. Eso dice la palabra. O sea, la decisión a desobedecer a Dios y pecar delante de Dios fue absolutamente de ellos. Por lo tanto, y escuche bien esto, planificar, actuar, decidir, depende de cada uno de nosotros y de nadie más. Dios nos puede decir mucho, la palabra de Dios nos puede orientar de todas las formas, pero los que deciden definitivamente somos nosotros. Lo hacemos bien a veces y lo hacemos mal también otras veces. Para algunos, sin duda, ha sido las decisiones de su vida, ha sido una buena experiencia que le ha llevado a escalar otras dimensiones de la gracia del Señor, y para otros ha sido tocar fondo frente al pecado y a los fracasos de la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de decisiones correctas o incorrectas, en lo que va a depender de muchas cosas, tiene que ver, y tengo que relacionarlo porque estoy hablando desde una perspectiva cristiana, estoy hablando de una perspectiva del Evangelio, estoy hablando de una perspectiva de mi compromiso con Dios, mi relación con Dios. Por lo tanto, tengo que entender que mis decisiones deben estar apegadas a mi dependencia de Dios. O las malas decisiones, ¿no es cierto?, también contrariamente o antagónicamente tiene que ver con mi falta de comunión con Él. Por lo tanto, para los que creemos que dependemos de Dios para nuestras decisiones, dependemos de la palabra de Dios, este tema, ¿no es cierto?, de las decisiones se hace fundamental dentro de nuestras vidas, principalmente si incluimos a Dios en nuestras decisiones, en nuestros proyectos de vida o lo que tengamos de aquí en adelante. Se hace determinante que Dios sea parte de lo que nosotros tengamos que hacer o las decisiones que tengamos que tomar de aquí al futuro. ¿Qué es una decisión? Como decía al principio, estamos finalizando un año. Estamos mirando retrospectivamente, ¿no es cierto?, hacia un año que muchos quisieran olvidar y otros sin duda lo han tomado como una experiencia de vida, pero prontamente en algunas semanas más o un par de semanas más vamos a estar enfrentando un nuevo año. Para muchos va a ser como un día cualquiera o un cambio de años, es un número más que hay que agregar, pero sin duda es determinante, es importante lo que Dios pueda depararnos para el nuevo año y donde también nosotros de una u otra manera nos proyectamos para este nuevo año de una o de otra manera. Pero ¿qué es una decisión? Decisión es una opción de elegir entre dos o más alternativas a seguir, las que sí están condicionadas. Y con esto quiero decir que hay varias cosas que pueden condicionar una decisión, por ejemplo, la situación en la que nos encontramos ahora. Y estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de lo emocional, estoy hablando de lo espiritual. Es importante poder en estas decisiones o la opción, ¿no es cierto?, de tomar una decisión, lo que tenga que ver con lo que yo tengo ahora, mi situación actual, la situación que quisiéramos estar en el futuro, lo que nos proyectamos, lo que queremos lograr.
Tercero, los recursos disponibles. ¿Qué es lo que tengo para enfrentar lo que quiero? ¿Tengo algo? ¿Tengo alguna base que me ayude a poder enfrentar una decisión, y una decisión, ¿no es cierto?, para el tiempo futuro? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué recursos tengo? Lo factible también de las distintas opciones, o sea, ¿están a mi alcance? ¿Me dará para eso? Yo creo que son buenas preguntas a la hora de tomar una decisión, porque es bueno hacerlo, ya que dentro de las decisiones que a veces tomamos, donde no consultamos o donde no preveemos también desde nuestra perspectiva personal, nos proyectamos en cosas que al final no logramos o nos frustramos prontamente porque no tenemos ni los recursos, ni la capacidad, ni nada, digamos, que nos ayude a enfrentar eso. Y eso también tiene que ver con el factor del tiempo. ¿Tengo el tiempo necesario para hacerlo? ¿Tengo la edad suficiente para embarcarme en este proyecto de vida? ¿Tengo las fuerzas necesarias? ¿Cómo voy a enfrentar mi decisión? ¿Cómo voy a enfrentar lo que quiero proyectarme hacia el futuro? Hace poco conversaba con una hermana de otra denominación. Su padre o sus padres vienen acá a la iglesia donde yo soy pastor, aquí en Angol, y conversamos allí acerca de ellos, de sus padres, ya hombres mayores, de 80 años aproximadamente, mayor que eso, y de cómo ha venido frustración porque él le gusta mucho sembrar, le gusta la chacra, ¿no es cierto? Y ahí sembrar para poder de eso mismo tomar y vender, y de una u otra manera es una actividad que le encanta por las veces que hemos hablado y conversado con esta persona, con este hermano. Bueno, en este tiempo no se le han dado las cosas muy bien porque él no ha tenido la fuerza, no ha tenido la salud, el clima también no ha sido muy favorable, las cosas se han secado, otras se han subido, han madurado, están sirviendo prácticamente para semilla. Entonces, lo que él no razona es que ya sus fuerzas no le dan. Si bien tiene el tiempo, pero no tiene la fuerza para poder realizar eso, para poder crear riegos o el mismo ser parte del riego, no está en la fuerza, no está la salud. Y eso sin duda es muy importante a la hora de cómo yo me proyecto y cómo yo tomo decisiones para el futuro. Por lo tanto, para tomar buenas decisiones es necesario tomarse un tiempo también para meditar. Y eso tiene que ver con responsabilidad. Y la Biblia nos hace ver nuestra vida con responsabilidad. En Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y quiero ser bien honesto con ustedes. Este es un texto, un versículo que está dado para hacernos razonar de manera espiritual. Y está diciendo de esta manera: tengo que ver el texto en base al contexto en que está. Y este texto se refiere a personas que entran en proyectos de vida con Dios, con grandes expectativas espirituales, ¿verdad? Proyecciones espirituales de vida para con el Señor, para con la obra de Dios. Pero sus vidas, lo que está diciendo el texto o el contexto, es que sus vidas se desinflan prontamente. O sea, no ni avanzan ni terminan sus proyectos espirituales, quedando solamente ruinas de sus proyecciones, ruinas. Porque no perseveran o simplemente dejan de lado lo que en algún minuto prometieron y se consagraron para estas cosas o para esos proyectos espirituales, ya sea para vertirlos dentro de la iglesia, para su servicio al Señor, y ahí quedaron y quedó todo y se desentendieron de la obra del Señor. Bueno, este texto tiene que ver con eso, y eso también habla de una realidad.
Y una realidad que no es menor dentro de nuestras iglesias. Porque hay muchos hermanos que toman la obra, hacen un compromiso, hacen una proyección de vida. Y sin embargo, en el tiempo se desinflan, se desaniman, se desentienden y ahí queda la obra de Dios botada. Alguien tiene que tomar eso, alguien tiene que terminar lo que se comenzó. Por eso hay muchos líderes que se ven sobrecargados en las actividades dentro de la obra del Señor, líderes que han tomado la obra de Dios en serio, la han hecho parte de su vida con responsabilidad, sabiendo a quién le están sirviendo, y eso producto de aquellos que han tomado compromiso con el Señor, pero simplemente se han desentendido de la obra de Dios, como muchos lo han hecho en este tiempo. Porque si nosotros hacemos un análisis de este año 2020, un año de pandemia, un año donde han habido muchas cosas, ¿verdad? Negativas también, como positivas por un lado, para no ser verlo todo tan oscuro, pero sí ha habido mucho sufrimiento en el mundo entero, mucho fracaso, muchas cosas que han llevado a la frustración. Pero a alguien, hermanos, alguien tiene que hacer la obra de Dios. Y lo van a hacer los que tienen compromiso con el Señor, los que sienten y se sienten cercanamente a Dios. Yo lo veo esto no solamente en el sentido presencial, sino también lo veo en otros compromisos. Hay compromisos también que la iglesia ha seguido y ha perseverado fielmente con el Señor, ya sea con las ofrendas misioneras, ya sea con otros compromisos financieros, con la iglesia, o a veces también en sus grupos de estudio y en su participación. Veo la iglesia en el sentido completo y yo doy gracias a Dios porque creo que la iglesia ha caminado, si no en el 100%, pero podríamos decir optimistamente más del 80% de los hermanos han sido fieles al Señor durante este año. Y gloria a Dios por eso. Amén. Porque eso habla también de la madurez y habla también de que han tomado a Dios en serio y la obra del Señor también. Por lo tanto, hermanos, si lo tomamos este texto para lo que estamos diciendo, sin duda que nos ayuda también a proyectarnos y tomar decisiones razonables, no cosas ilusorias, no fantasías espirituales como muchos los han hecho. Conozco el caso de un pastor que llevó a una iglesia muy pequeña a crear una maqueta de una mega iglesia. Entonces, claro, dentro de los códigos de la fe, sin duda hay, o los códigos espirituales también de la fe, hay personas que todo lo deducen de esta manera y lo proyectan así, y amén, por eso, porque esa es nuestra vida, es una vida de fe. Pero también el Señor, en base al texto que leíamos, nos hace a nosotros razonar cómo proyectarnos. Y tenemos que proyectarnos en cosas razonables también dentro de la vida espiritual. Y este hombre llevó a esa iglesia de no más de 50 personas a crear una maqueta de una mega iglesia para miles de personas. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, en el poco andar, después de que todos estaban ahí como impregnados de esta visión de la mega iglesia, el pastor vio la primera oportunidad para salir y arrancar de esa iglesia y se fue del lugar, y los hermanos quedaron allí, quedó su maqueta, y sin duda una decepción enorme en sus corazones, porque el que les incentivó a este proyecto no perseveró. Y eso, hermanos, pasa muchas veces porque creamos falsas expectativas dentro de la congregación o de la iglesia, respaldados por la fe, ¿verdad? Y que en realidad muchas veces esa fe no tiene ninguna consistencia para estas proyecciones y esta toma de decisiones. Hay una cantidad importante de impedimentos que no aportan mucho a las decisiones correctas. Una de ellas son las emociones. Podríamos decir que este pastor
emocionalmente él quizás se imaginaba pastoreando una mega iglesia. Y llevó a esos pocos hermanos también a tener la misma visión, lo cual no cumplieron. No se llevó a cabo. Pero las emociones son un impedimento importante que hay que tomar en cuenta a la hora de poder tomar decisiones objetivas y conscientes. Por lo tanto, se hace vital separar las emociones de mis decisiones. Es imposible razonar bien, por muy espiritual que seamos, si emocionalmente estoy herido y confundido. Las emociones son fundamentales a la hora de tomar decisiones. Y pensaba en un pasaje de la Biblia que el Señor me llevó, digamos, a mirarlo allí en el libro primero de Samuel, capítulo 16, y en el contexto también que viene en el capítulo 15 con respecto al rey Saúl. Y la Biblia relata cuando Dios desecha a Saúl por rey de Israel, por sus constantes desobediencias y desaciertos también, y manda a Samuel, el sacerdote y profeta, a ungir a un nuevo rey. Pero antes de eso, Dios le había dicho a Samuel que Dios desechaba a Saúl de su reinado. Por eso, por su desobediencia y por sus desaciertos frente a lo que Dios no había dicho y no había mandado. Entonces el Señor le manda a la familia de Isaí a orar por un nuevo rey, ungir a un nuevo rey. Pero el Señor allí en el capítulo 16, los primeros versículos en adelante, comienza así de esta manera, el Señor interviniendo en la vida de Samuel, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel seguía llorando a Saúl, por lo que Dios le había mandado a decir que Dios lo había desechado de su reinado y colocaría a un nuevo rey conforme a su corazón en ese trono. Ese era David. Y Samuel, así herido y confundido, va a la casa de Isaí. Y en esta ceremonia, por decirlo así, que donde se convocaron a los hijos de Isaí, entonces la Biblia nos dice que Samuel fue de manera continua declarando reinado para los que Dios no había elegido para ser rey de los hijos de Isaí. Se equivocó. No tuvo el discernimiento suficiente para saber realmente quién era el rey de Israel. Entonces Dios tenía que intervenir continuamente para decirle a Samuel: este no es. Y así fue una línea continua, diríamos, o una constante de equivocaciones, desaciertos con respecto a los hijos de Isaí para declararlos rey. ¿Por qué? Porque su mente no estaba clara, su corazón estaba herido, sus emociones se interponían frente a las decisiones o a la claridad que debía tener para hacer algo tan importante de parte del Señor para un reino como era el reinado de Israel. Y el Señor tiene que reprender a Samuel para decir: Samuel, estamos ungiendo un rey para Israel, no te puedes equivocar. Tienes que dejar tus emociones de lado. Tienes que aclarar tu mente y tu corazón. Por lo tanto, esto da para la segunda de las cosas que quiero compartir, que es dentro de las cosas importantes que impiden también tener buenas decisiones. Y es estar demasiado apegado a la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos tomar distancia para que podamos pensar racionalmente y objetivamente a la hora de tomar decisiones. Y escuche bien esto. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, y escuche bien, le estamos diciendo a Dios lo que yo quiera, lo que yo quiero que Él decida. ¿Cuántas veces hemos clamado a la voluntad del Señor? Y sin embargo, dentro de lo mismo, le estamos diciendo a Dios qué es lo que Él tiene que decidir.
Y así nos hemos equivocado muchas veces y hemos usado a Dios dentro de nuestras decisiones. Y hemos hecho hablar a Dios en nuestras decisiones cuando en realidad Dios no ha decidido y Dios no ha hablado. Por eso los fracasos y las frustraciones que vienen posteriormente al futuro, cuando nos damos cuenta que hemos tomado la decisión incorrecta, la que en algún momento dentro del principio de haberla tomado, la declaramos o dijimos esto es lo que Dios quiere, cuando en realidad es lo que yo he querido y no lo que Dios. No siempre cuando Dios responde a nuestras peticiones o nuestros clamores de las decisiones que tenemos que tomar nos parecen bien. Hay cosas que no nos parecen y ahí las razonamos, las oramos una y otra vez para decir, bueno, ¿es realmente lo que Dios quiere? Y concluimos en esto que realmente sí es lo que Dios quiere, pero no siempre es lo que a nosotros nos agrada o lo que nosotros realmente queremos en lo profundo del corazón. En tercer lugar, la falta de tiempo. El tiempo muchas veces surge como un enemigo determinante que nos empuja a tomar decisiones rápidas y apuradas. Y volvemos al libro de Samuel y a la casa de Isaí en su búsqueda de rey. Samuel decía a los primeros los hijos de Isaí que iban pasando, Señor, este es el rey. Este es, Señor, este es el rey. Una decisión apurada, que al final Dios tenía que intervenir, como decía anteriormente, una y otra vez para decir, este no es él. Y al final pasaron todos los hijos que estaban presentes o los que estaban cercanos, 7 hijos de la casa de Isaí. Y ahí es cuando él pregunta a este padre y le dice, ¿son todos tus hijos? No, dice él, falta uno, David. Y cuando viene David y se pone delante de él un niño, prácticamente un adolescente, se cree que David tenía entre 13 o 15 años por ahí aproximadamente. Entonces David se pone delante del sacerdote de su padre y el Señor le revela a Samuel y le dice, este es, úngelo porque él será el próximo rey de Israel. Lo cuarto que quiero dejar con ustedes frente a lo importante o las cosas importantes que tenemos que decidir y a los impedimentos que se interponen dentro de las buenas decisiones es la presión del medio. Y con esto voy terminando. La gente, la familia o los padres, la iglesia nos pueden presionar a hacer algo de lo que no estamos convencidos. Y esto es así. Y yo creo que aquí hay muchas experiencias que podríamos traer como testimonios de malas decisiones cuando han sido impulsadas, presionadas, ya sea por la gente, por la familia o los padres o a veces también irresponsablemente la iglesia. Estas malas decisiones son las que finalmente resultan en frustraciones. Esas frustraciones que se iniciaron en algún momento en un proyecto de trabajo o familiar o de matrimonio o incluso ministerial. Y en el transcurso del tiempo te diste cuenta que no era lo tuyo o terminas por renunciar porque jamás estuviste encantado con lo que hacías o con la carrera que decidiste. Hay muchos testimonios de jóvenes que decidieron bajo la presión del medio. Esto es lo que tú debes hacer. Y hemos escuchado testimonios de jóvenes y escuchando a sus padres, mira, yo tengo esta frustración en mi vida y yo quería hacer esto y yo quiero que tú lo hagas y que tú lo logres y te voy a ayudar para eso, pero no es lo que realmente el joven está sintiendo en su corazón o está encantado con eso.
Y por la presión familiar y por la presión de los padres y por la presión social se toman decisiones que al final terminan por fracasar en aquellos que lo han tomado así bajo presión y terminan por renunciar. Algunos dejan sus carreras en el camino, otros la terminan, comienzan su campo laboral y definitivamente estando en el campo laboral también lo dejan porque no es lo que realmente sienten en su corazón. Leía un artículo donde decía acerca de pastores ahí en Estados Unidos y hablaba que cada mes renunciaban alrededor de 1,500 pastores. Y eso sin duda es impresionante. Pastores que estudiaron seguramente o fueron confirmados en la labor pastoral, levantaron iglesias o llevaron iglesias, pastorearon iglesias y en el transcurso del tiempo se dieron cuenta que no era su labor, que no era lo que realmente querían para su vida, o como argumenta también este artículo, que muchos de ellos se sintieron incapaces de poder desarrollar esta labor. Y yo creo que cada día la incapacidad es mayor. Y lo digo porque cada vez hay menos pastores. Hay menos jóvenes que se encantan con el ministerio y se proyectan a la vida pastoral. Hoy día hay una falta enorme de pastores. Hay muchas iglesias que hoy día no están teniendo pastores. Esto yo lo escuchaba de otras denominaciones, donde hay un llamado, sin duda, como principio de un pastorado, un llamado, ¿no es cierto?, ministerial que han abrazado, y luego viene esta preparación de años que tenemos en base a la Escritura y a otras cosas más que se nos enseñan, y luego salimos al campo laboral. Bueno, hay muchos que han renunciado, hay muchos que han quedado en el camino, y lo digo en la denominación donde estoy. Porque si hacemos un análisis general, seguramente vamos a encontrar en todas las denominaciones que hay un renunciamiento a la labor pastoral. Cada día es más ingrato estar frente a una iglesia o en esta investidura donde tenemos que decir en cualquier lugar: ¿qué es lo que usted hace? Bueno, yo soy pastor. Hoy día en nuestra sociedad el pastor no es muy bien mirado. Es como que usted dijera: soy carabinero o soy policía en este país, en el país donde estamos. Porque hay una presión, porque hay también una confrontación, hay una lucha espiritual en esta sociedad. Y como alguien dijo ayer en una convivencia que tuvimos, un par de hermanos o algunos hermanos varones, alguien dijo ahí algo muy acertado. Dijo: todo lo que hoy día se está vaciando en la sociedad, en las leyes, en las nuevas constituciones o lo que sea, tiene que ver con el evangelio o con el cristianismo, porque va en contra del cristianismo. Eso es lo que se busca atacar en nuestro medio social, y eso es verdad. Y podríamos seguir sumando vocaciones o labores donde la gente o los jóvenes hoy día han renunciado a sus labores porque no se sienten encantados, sienten que han tomado una mala decisión, se han frustrado también en sus vidas porque tomaron una decisión y fue la incorrecta, y podríamos seguir sumando motivos, razones para decir de que las buenas decisiones sin duda nos van a llevar a buenos resultados, y las malas decisiones muchas veces, muchos han caído en hoyos profundos de depresión y frustración en su vida, especialmente si nosotros como cristianos tomamos malas decisiones y no le consultamos a Dios. Porque Dios debe estar en primer lugar dentro de las decisiones que podamos tener. Dios en primer lugar. Concluyo con esto. El convencimiento a tus decisiones debe ser primeramente tuyo y de nadie más. Y a esto me refiero a familia, padres, amigos, ni la iglesia, menos
la sociedad. Pero sí es determinante lo que Dios haya puesto en tu corazón. Es determinante. Es determinante el testimonio que Dios haya puesto en tu corazón. Porque de eso que tú has recibido de parte de Dios, seguramente van a ser respaldados con frutos de bendición, de una decisión correcta. Y todo lo que Dios haga y obre a través del Espíritu Santo va a dar testimonio a mi vida que se tomó una decisión correcta. Y eso sin duda va a traer gozo, va a traer contentamiento a nuestro corazón y va a traer también evidencia de una buena decisión cuando tomamos a Dios en cuenta en primer lugar y dejamos que Dios nos hable. Dice Proverbios 24:6, la guerra se hace con buenos planes y la victoria se gana con muchos consejeros. Y escuche bien, una buena decisión debe partir primero por lo que Dios nos diga en su palabra, como nuestra mayor y primera consejera, y luego la confirmará en los demás. Luego los demás, sin duda, vendrán solamente a respaldar algo que Dios ya ha dicho o que Dios ya ha revelado en la vida de ese creyente, de ese varón, de esa mujer de Dios que ha tomado a Dios en cuenta en sus decisiones. Estimado hermano, en lo que hagas, jóvenes, en lo que decidas para tu futuro, en la carrera que vayas a decidir o en el proyecto de trabajo, hermano, que te vayas a proyectar en tu vida para el bien tuyo, de tu familia, primero consultémosle a Dios. Y para eso tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos también los buenos consejeros, los hombres y mujeres de Dios que ha puesto en nuestro camino. Que el Señor te bendiga y que este nuevo año que pronto se va a iniciar traiga bendición y la confirmación de la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras decisiones. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, por todo lo que sin duda tú has hecho en nuestra vida durante un año difícil, complejo, pero que también nos ha enseñado, Señor, y nos ha preparado para un nuevo tiempo, un nuevo año. Queremos, Señor, que tú nos guíes en nuestras decisiones. Queremos, Señor, que las malas experiencias nos ayuden, nos levanten. Solamente haya sido un proceso en nuestra vida y que podamos, Señor, ahora sí, sumarnos a tu perfecta voluntad en nuestra vida para la gloria de tu nombre y para bendición también de nuestras propias vidas personales, como también, Señor, del matrimonio o de la familia o de la iglesia o de donde estamos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga también a los niños, que tengan una linda semana. El domingo 27, le anticipo, el domingo 27 vamos a tener un culto vía Zoom, no a través de esto, ¿no es cierto?, en vivo, sino que vía Zoom. Ojalá, digamos, podamos estar el 100% de la iglesia. Vamos a tratar de llegar a la mayoría de los hogares para que tengan un cupo, ¿no es cierto?, en el Zoom que vamos a comprar o a contratar. Para que podamos estar en esa reunión que va a ser dirigida por los jóvenes y donde vamos a estar, ¿no es cierto?, la iglesia aquí, Asim Angol, en este último culto de finalización de año. Amén.